Buenas tardes, hermanos. Para mí es un motivo de mucha alegría poder saludarlos a través de este medio, esperando cada uno de ustedes se encuentre bien. Les mando muchos abrazos, muchos besos, los extraño, me hacen muchísima falta. Sé que no son tiempos fáciles, sé que hay mucha incertidumbre, pero confiemos en Dios, pegaditos de Él orando, pegaditos de Él, alabándolo y adorándole en este tiempo. Estamos desarrollando con el pastor en este mes el tema Dios está hablando. Amén. Y entonces el tema que yo hoy voy a desarrollar es cómo escuchar a Dios. Y el pasaje clave o el pasaje que vamos a estar desarrollando se encuentra en Marcos 4, 1, 3. Y es importante saber que o nos debe animar saber que Dios nos ama lo suficiente como para trazar un plan específico para cada uno de nosotros. De hecho, nosotros sabemos que Él diseñó ese plan mucho más antes que nosotros naciéramos. Y nada en nuestra vida ocurre al azar o por casualidad. Y aunque el plan de Dios es mejor para nosotros, es el mejor camino, no siempre será el más fácil de transitar. Quizás tendremos que escalar algunas montañas y recorrer diversos valles de sombra. Pero si seguimos las instrucciones, descubriremos las recompensas de vivir en su voluntad. Y es por eso que nosotros debemos pedirle al Señor que nos indique su plan y nos ayude a estar preparados y dispuestos para escuchar sus palabras. Y voy a desarrollar este tema. Y el primer punto que yo quiero tocar es, podemos confiar en que el Señor desea guiarnos, pues ha trazado un plan específico para nosotros y eso lo podemos ver en el Salmo 32.8. El Salmo 32.8 nos dice lo siguiente. El Salmo 32.8 nos dice así. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero también quiero que vayamos a Proverbios 3, 5, 6, el cual nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocer al Señor, ¿qué significa? Es considerar sus palabras, es reconocer su poder, es confiar en su dirección, es seguir sus instrucciones. Amén. Y en todo momento Él desea guiarnos, pero si no estamos dispuestos a escuchar su voz, no escucharemos sus instrucciones y tomaremos el camino equivocado. Jesús desea que nosotros lo escuchemos cada vez que Él nos hable y quiero llevarle a unos textos bíblicos. El primero está en Marcos 4, del 1 al 3 y quiero solamente tomar un pedazo de ese texto y es, mientras enseñaba en la multitud, Jesús captó la atención al decirles, oíd. Dios desea en este tiempo que oigamos su voz. En Marcos 4, del 23 al 24, que dice, Cristo también dijo que si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y les advirtió al decirles, mirad lo que oís. No solamente es importante oír, sino también es necesario discernir lo que nosotros escuchamos. Y eso es importante y es clave. En Marcos 7:14 dice, en otra ocasión Jesús dijo, oídme todos y entended, pues su meta es que nosotros comprendamos sus palabras. Dios quiere que no solamente lo oigamos, sino que lo entendamos y comprendamos sus palabras. En Juan 3:3 dice, cuando Jesús habló con Nicodemo le dijo, de cierto te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta frase de cierto te digo, es usada por Jesús 25 veces en el Evangelio de San Juan. De esta manera es usada para enfatizar la autoridad que tenían sus palabras y la atención que nosotros debíamos brindarle. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera nos habla Dios ahora? Porque hay algo que es verídico y es que Dios en este momentico nos está hablando. Y sabemos que el Señor se comunicaba con las personas en los tiempos bíblicos, pero también desea hablar personalmente con cada uno de sus hijos hoy. ¿Qué significa eso? Eso significa que nosotros tenemos que estar atentos, hermanos. Y escúchenme acá, la manera principal en la que Dios nos habla hoy es por medio de su palabra. La Biblia no solo es un libro antiguo, es también
la inerrante e inefable palabra de Dios. Y es al leerla que nosotros podemos recibir su mensaje de manera directa. Todos los demás métodos para escuchar a Dios deben ser discernidos por las sagradas escrituras, para poder así determinar si es verdad lo que nosotros estamos escuchando. Ahora bien, también nos habla por medio de la oración. La oración es un método efectivo para comunicarse con Dios, pero no solamente debemos usarlo para hablar con Él, sino también para escucharle a Él. En vez de sencillamente compartir la lista de peticiones que nosotros tenemos todos los días, porque no son unas, son muchas, nosotros debemos aprender también a permitir estar, nosotros tenemos que permanecer quietos y esperar escuchar aquello que Él desea decirnos, porque no solamente Dios desea escucharnos, Él también desea hablarnos, amén. Puede que el Señor nos hable por medio de las circunstancias, que es otra manera de hablar. La primera por la Biblia, la segunda a través de la oración y la tercera a través de las circunstancias. Y es en medio de las circunstancias difíciles que nosotros debemos recordar que es más importante escuchar la voz de Dios que sentirnos cómodos. Amén. Él usa las dificultades y el sufrimiento para captar nuestra atención. Él desea enseñarnos algo importante en cada momento de la vida. En vez de poner nuestra atención en la prueba, nosotros tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué deseas decirme por medio de esta situación? Hermanos, es una pregunta importante que hay que hacerle a Dios. ¿Qué deseas decirme en medio de esta circunstancia, en medio de esta situación? A veces Dios nos habla por medio de otras personas y es otra manera de Dios hablarnos. Puede que vengan en forma de una afirmación, o en forma de un aliento, o en forma de una amonestación, o también en forma de una advertencia. Y el Señor puede usar cualquiera que escoja para traernos ese mensaje. Sin importar de dónde provenga, nosotros debemos considerar en oración lo que nuestro Padre Celestial nos está diciendo, hermanos. Y algo bien importante es que Dios sí nos habla. Y nos está hablando, y así como habló antes, está hablando ahora. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar esa voz de Dios? Nosotros mientras tratamos de escuchar la voz de Dios, nosotros debemos estar seguros de que ese mensaje que hemos recibido proviene de Él y no de otros lugares. Amén. Y escúchenme acá, son experiencias y la manera en como muchas veces yo lo he podido escuchar. Y la voz de Dios siempre va a concordar con la Biblia. Amén. Cualquier mensaje que nosotros recibamos de Él debe coincidir con lo que Dios nos ha dicho en las Sagradas Escrituras. Amén. A través de una voz silenciosa. Su voz es una voz silenciosa, es silenciosa. Y aunque nosotros no nos habla por medio por medio del Espíritu Santo, de manera inaudible, su mensaje es muy convincente. Cuando Él habla a través de esa voz audible, o sea, esa voz inaudible, esa voz silenciosa, esa voz como a nuestro interior, ese mensaje nos convence, es algo certero que tenemos la plena convicción de que sabemos que es palabra de Dios. Pero también el Señor nos habla claramente. Si nosotros sintonizamos nuestro corazón con Dios al dedicar tiempo para leer su palabra y al escuchar la voz de su Espíritu, Él nos guiará de manera clara y específica. Amén. Ahora, ¿de qué manera Dios capta nuestra atención? Y es importante saber que en ocasiones nos hace sentir inquietos. Es como que no sé qué me pasa, pero ¿qué me pasa? Y puede que hayamos trazado nuestro propio plan. Muchas veces nosotros tomamos decisiones a nuestra manera, lo que pensamos en nuestra capacidad limitada, que es lo más importante. Pero entonces comenzamos a sentirnos como inquietos, como sin paz, como que algo pasa. Y si oramos y le pedimos a Dios que nos guíe, es posible que nos lleve al camino que menos pensaríamos. Hay cosas que Dios nos va a mandar a hacer que son locas de toda locura. Pero si seguimos la dirección de Dios, si escuchamos a Dios, si obedecemos lo que Él está escuchando, Él nos lleva a puerto seguro. Amén. Hay veces en que Él nos susurra al oído. Y aunque nos habla de manera inaudible, escuchamos su voz de manera clara y específica en nuestro espíritu. Ahora la pregunta sería, ¿por qué no escuchamos a Dios? Ya hemos aprendido que Dios nos habla, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no escuchamos a Dios?
Muchas veces nosotros no escuchamos a Dios porque simplemente creemos o estamos plenamente convencidos convencidos de que Dios nos habla. Y si ese es el caso, si nosotros pensamos que es así, pues entonces no vamos a estar atentos para escucharle. Pero aquellos que le buscan diariamente saben que Él habla de manera personal a nuestro espíritu. Y algo que nosotros tenemos que tener claro es que Él nos habla. Amén. Sí nos habla. Es verdad que nos habla. Cree que Él sí nos habla. Muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque puede que sintamos temor de lo que nos va a decir. A veces no queremos escuchar su voz porque muy seguramente nos va a pedir que dejemos algo, que dejemos de hacer algo. Y esa actitud de ese temor a qué nos va a decir o a qué nos va a quitar a qué va a decirnos que dejemos de hacer, demuestra la falta de confianza en Dios. Porque el plan de Dios incluye lo mejor para nosotros. No hay nada, si Él nos quita algo, es porque era lo mejor. Si Él nos dice deje de hacer algo, es porque era lo mejor para nosotros. Y es algo que nosotros tenemos que tener y estar seguros y tener la plena convicción. ¿Por qué no escuchamos a veces a Dios? Puede que estemos enojados con Él. Hay gente que está enojada con Dios y lo culpan por aquello que ha sucedido en el pasado. Y si nosotros no queremos escuchar a Dios, pues no, o si estamos enojados con Dios, pues no estaremos interesados en lo que nos quiera decir, ¿verdad? Pero otra cosa de por qué no escuchamos a Dios es porque tengamos un espíritu rebelde. Si nosotros nos negamos a dejar el estilo de vida pecaminoso que llevamos, no vamos a querer escuchar o no vamos a desear escuchar la voz de Dios. Y escúcheme acá. No escuchar la voz de Dios trae consecuencias. No escuchar la voz trae consecuencias a nuestra vida. Nosotros sabemos que el Señor nos habla, como hablaba en aquellos tiempos bíblicos, ¿verdad? Pero también lo hace de manera personal en nuestros días con cada uno de sus hijos, porque somos sus hijos, amén, y Él se comunica con cada uno de nosotros. Eso significa que nosotros debemos estar atentos a su voz, amén. Y cuando nosotros no estamos atentos a su voz, cuando nosotros no queremos escucharlo, cuando no nos preparamos para escuchar a Dios, van a venir consecuencias. Y la primera consecuencia es que no vamos a recibir su dirección. Y cuando nosotros no recibimos su dirección, no vamos a disfrutar del plan que ha trazado para nuestra vida. Pensamientos de bien, de mal, un plan perfecto y maravilloso, amén. Es donde estaremos cumpliendo su perfecta voluntad y su propósito por el cual nos ha creado. Otra consecuencia de no escuchar a vos es que vamos a escuchar las voces equivocadas. Seremos engañados, tomaremos decisiones erradas y nos perderemos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas. Pero otra consecuencia de no escuchar la voz de Dios es que otros van a sufrir y no solamente nosotros seremos afectados por no escuchar al Señor, sino que también nuestros seres queridos pagarán el precio de nosotros de no escuchar a Dios y no ser guiados por Dios. Amén. Es importante que nosotros tengamos claro que Dios nos habla. Y Él quiere hablarnos, Él quiere entablar esa relación íntima con nosotros, esa guía perfecta, esa dirección hacia un puerto seguro, amén. Entonces es importante que nosotros seamos sensibles a escuchar la voz de Dios, porque Él quiere guiarnos, Él quiere llevarnos a ese plan perfecto, amén. Y me gustaría hacerles una pregunta. ¿En alguna ocasión han sentido la convicción de que están pecando? ¿Verdad que sí? Yo lo he sentido. ¿Y saben quién estuvo allí? Dios. ¿Sabe por qué sucedió eso? Porque Dios nos estaba hablando. Dios nos estaba diciendo pilas, semáforo rojo, por ahí no es, eso no está bien. Entonces Él sí nos habla, amén. Lo importante es que nosotros estemos seguros, estemos sensibles a la voluntad de Dios, amén. Estemos sensibles a su voz. Quiero contarles un testimonio muy hermoso que me ha ayudado mucho en este tiempo para terminar. No sé si sabían, me quedé sin trabajo. Y me quedé sin trabajo, hermanos, y empieza a ver la angustia. ¿Llora qué voy a hacer? Y no solamente me quedé sin trabajo, empieza ese proceso de coronavirus. ¿Qué hice yo? No, pues inmediatamente me hice la mejor hoja de vida. Mejor dicho, la hoja de vida de las últimas, pues, la última. Y la hice. Cuando ya tenía la hoja de vida, la empecé a enviar, pa.
me fui a orar. O sea, yo no oré primero, yo empecé a actuar primero. Tenía la hoja de vida, tenía los certificados, las recomendaciones. Tengo una prima que está en Bogotá de ministro, ya también se la mandé. Y cuando voy a la presencia de Dios, porque no les voy a decir, no fui. Lo que inicié fue plan A, plan B, plan B, ¿qué voy a hacer? Voy a la presencia de Dios, hermanos. No voy a la presencia de Dios. Me dice el Señor, espera. No. Y yo, ¿qué? espera, espérate, cálmate. Yo te voy a abrir una puerta. Yo te voy a abrir una puerta. Cuando él me dice eso, ¡pah! Yo quedé como, ¡blu! Como que no era lo que yo esperaba en ese momentico. Me voy a su palabra y me dice, con tremendas cosas yo te responderé. Una promesa que saltó de esa Biblia. Y como si fuera poco, me llama una profeta de Dios. Me dice, Pastora Sandra, le quiero decir que Dios va a abrir una puerta. A usted le dio una bendición que a la misma gente, a usted misma, dirá, la mano de Dios estaba con ella. Y tú dirás, Dios, gracias por esa puerta. ¿Habla Dios? Sí habla. Me lo habló audible, me lo confirmó con su palabra y me lo dijo a través de otra persona. Amén. Lo que me dijo la persona en las palabras que me la dijo fue confirmación de la palabra que Dios ya me había dicho a mi vida. Me había hablado a través de su palabra. Frente a esa confirmación, ¿qué tengo que hacer? ¿Estresarme? No. Y les cuento, hermanos, que al ser obediente a esa palabra, aunque no he estado trabajando, he podido suplir cada necesidad. Algo que me tenía a mí angustiada porque Dios me ha enseñado a ser fiel en los diezmos. Era ese recurso para la iglesia y más que para la iglesia, por la obediencia a Él. Y he podido, en medio de este proceso, tener los compromisos todos al día y tener el diezmo. Hermanos, vale la pena escuchar. Vale la pena escuchar a Dios. Vale la pena ser dirigidos por Dios. Vale la pena, hermanos. Y quiero terminar con una oración. Oremos, hermanos, dándole gracias a Dios por este tiempo y permitiendo que Él sea nuestra guía. Si Dios es nuestra guía, nuestro puerto seguro, nuestro lugar a llegar son bendiciones, de gozo, de paz, de alegría. Yo sé que estamos pasando por un momento que no es fácil para ustedes, no es fácil para el mundo entero. Hay cambios tremendos y no solamente este proceso de la pandemia, sino lo que muy seguramente se va a venir. Hay muchas personas sin empleo, hay incertidumbre financiera, hay incertidumbre en los hogares, en muchas cosas, pero en este tiempo en el que estamos en quietud, aprovechemos que es lo que estoy haciendo yo. Es ir a la presencia de Dios, es orar, es buscar su palabra, es buscar su guía y su dirección. Porque si Él nos da una palabra, aunque el mundo entero esté en un caos total, esa palabra es la palabra que Él nos va a dar, esa palabra es la que nos va a guiar y esa es la palabra la que nos va a llevar a la bendición. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta preciosa noche, amado Dios, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis pastores, Señor. Padre, nos presentamos delante de ti dándote gracias, primeramente porque estamos seguros, Señor, estamos en nuestros hogares, Padre, nos has guardado de toda pandemia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y tú cumples tus promesas, Padre. Te pedimos que nos guíes, Señor. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Señor. Que seamos sensibles a tu voz, Señor. Que seamos sensibles, Señor, a tu dirección, amado Dios. Padre, calla toda voz contraria, Señor. Te damos gracias porque sabemos que de esta situación vamos a salir. Tú nos prometes en tu palabra que tú estás con nosotros. Toda la palabra de Dios hay promesa de provisión, de protección, aún de fortaleza en medio de las dificultades.
Gracias por este momento, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, sus familias. Guárdanos de todo mal, de todo peligro, Señor, de toda acechanza al enemigo, Señor. Cúbrenos con tu preciosa sangre, Señor. Danos fortaleza en medio de la angustia, Señor, y danos tu provisión, Señor. Gracias porque nuestra ayuda viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén.